Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy para charlar sobre un tema que estoy seguro /diagonal les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más frescas y jugosas del entretenimiento turco. Y es que, como ya habrán intuido por el título, la cosa va de Hande y Kerem. Sí, los mismísimos Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo. 17 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y déjenme decirles que la sorpresa es real, muy real. Ya sé lo que están pensando, ¿qué puede haber pasado? Un nuevo proyecto juntos, rumores de boda, una ruptura, a revelar se ha dicho. Pues quédense tranquilos /diagonalas, porque en este vídeo vamos a desentrañar cada detalle de esta noticia bomba. Vamos a analizar qué sucedió, cómo se filtró la información, las reacciones de los fans, y por supuesto, nuestras propias opiniones sobre este bombazo. Prepárense para un viaje por el laberinto de los chismes, las especulaciones y la pura y dura verdad. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, pónganse cómodos /diagonalas, y comencemos. Pero antes de que me olvide, si son nuevos /diagonalas por aquí, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas novedades, análisis y debates sobre sus series y actores turcos favoritos. No se lo pierdan. Ahora sí, vayamos al grano, 17 de septiembre de 2025. Una fecha que, al menos en el mundo de la farándula turca, quedará grabada en la memoria de todos. La noticia explotó como una bomba en redes sociales, en los portales de noticias, y en todos los rincones del internet donde se habla de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué ocurrió? Bueno, la noticia que sacudió al mundo fue la siguiente: el anuncio oficial de su separación. Sí, lo oyeron bien. Después de años de una relación que parecía idílica, que nos hacía suspirar a todos /diagonalas, y que incluso muchos /diagonalas imaginaban llegando al altar, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia se filtró, como suele suceder, a través de fuentes cercanas a la pareja. Inicialmente fueron pequeños rumores, susurros en los pasillos de la industria, comentarios en foros y redes sociales. Pero como la mecha de una bomba a punto de explotar, la información fue creciendo, alimentada por pequeños detalles, fotos en las que no se les veía juntos, declaraciones vagas en entrevistas, y un hermetismo inusual por parte de sus representantes. Finalmente, el 17 de septiembre, la noticia se oficializó. No hubo un comunicado oficial conjunto. En su lugar, cada uno de sus representantes emitió un breve comunicado, confirmando la separación y pidiendo respeto por la privacidad de ambos. ¡Boom! El mundo colapsó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, de tristeza, de teorías, y por supuesto, de análisis de cada detalle. ¿Cómo fue la reacción de los fans? Absolutamente épica. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones. Algunos /diagonalas fans estaban devastados /diagonalas. Habían seguido la relación de Hande y Kerem desde el principio, soñando con su historia de amor. Otros, aunque tristes, entendían que las cosas a veces no funcionan y que lo importante es la felicidad de cada uno. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas, las especulaciones sobre las razones de la separación y los análisis de cada foto, de cada like, de cada comentario. Los hashtags #Hande Kerem separados, #Kerem Hande final, y #el amor no existe se convirtieron en trending topics a nivel mundial. La gente quería saberlo todo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Quién fue el /diagonal la que tomó la decisión? ¿Volverán algún día? Ahora, vamos a analizar los posibles motivos detrás de esta separación. Es importante recordar que solo podemos basarnos en la información disponible públicamente y en las especulaciones de los medios. No tenemos acceso a la verdad absoluta, pero podemos intentar entender qué pudo haber pasado. Una de las teorías más recurrentes es la incompatibilidad de agendas. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Sus carreras están en constante ascenso, con proyectos internacionales, rodajes en diferentes países, y una agenda de lo más apretada. La distancia, el tiempo y las exigencias profesionales podrían haber desgastado la relación.
Otra teoría es la presión mediática. La pareja siempre estuvo en el ojo del huracán. Cada paso que daban era analizado, cada foto, cada comentario. La fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de sobrellevar, y podrían haber afectado la estabilidad de la relación. También se habla de diferencias en sus personalidades y en sus objetivos de vida. Aunque se mostraban como una pareja muy unida, es posible que con el tiempo sus caminos se hayan bifurcado. Quizás querían cosas diferentes o tenían prioridades distintas, lo que pudo haber llevado a la decisión de separarse. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una infidelidad, aunque no hay pruebas concretas que lo confirmen. Los rumores siempre están presentes y a menudo son infundados, pero es algo que siempre se especula en este tipo de situaciones. En cuanto a las reacciones de Hande y Kerem después de la separación, ambos mantuvieron un perfil bajo. No dieron entrevistas, no hicieron declaraciones públicas. Ambos se refugiaron en su trabajo y en sus seres queridos. Hande, por lo que pudimos ver en redes sociales, se enfocó en sus proyectos profesionales y en pasar tiempo con sus amigos y familiares. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo en su carrera y se dedicó a viajar y a disfrutar de su tiempo libre. Es importante destacar que, a pesar de la separación, tanto Hande como Kerem han demostrado madurez y respeto mutuo. No hubo dramas ni escándalos públicos. Ambos pidieron a sus fans que respetaran su privacidad y que no hicieran comentarios negativos. Esto habla muy bien de ellos y de la relación que tuvieron, a pesar del final. Ahora hablemos de mi opinión personal. Como fan de ambos actores y como alguien que siguió su relación desde el principio, me sentí triste al enterarme de la noticia. Creía en su amor y me gustaba verlos juntos. Pero al final, lo más importante es que sean felices. Si su separación es lo mejor para ellos, hay que respetarlo. Creo que Hande y Kerem son dos personas maravillosas, talentosas y con mucho que ofrecer. Les deseo lo mejor en el futuro y espero que encuentren la felicidad que se merecen. Una de las preguntas más frecuentes que surgieron después de la separación fue: ¿volverán a estar juntos? La respuesta, obviamente, es que nadie lo sabe. En el mundo de la farándula, las segundas oportunidades son comunes. Las reconciliaciones, los reencuentros y las historias de amor que resurgen son el pan de cada día. Sin embargo, en este caso, la posibilidad de una reconciliación parece remota. Ambos actores parecen estar enfocados en sus carreras y en su futuro. Además, el respeto mutuo y la madurez que han demostrado después de la separación sugieren que no hay rencores ni resentimientos. Pero como siempre digo en el mundo del espectáculo, nunca digas nunca. El tiempo dirá si Hande y Kerem vuelven a encontrarse, ya sea en el ámbito personal o profesional. Quizás en un futuro coincidan en un proyecto, o se crucen en algún evento. O quizás simplemente sigan sus caminos por separado. En cuanto a las secuelas de la separación, es evidente que afectó a la industria del entretenimiento turco. La noticia fue portada de todos los medios, y los fans se dividieron en opiniones. Las marcas que trabajaban con ellos tuvieron que reevaluar sus estrategias de marketing, y los proyectos futuros de ambos actores se vieron sometidos a una mayor atención mediática. En general, la separación de Hande y Kerem fue un duro golpe para el mundo de las telenovelas turcas. Nos quedamos sin una de las parejas más queridas y admiradas. Pero al mismo tiempo nos deja una lección, que el amor a veces se acaba, y que lo importante es aprender a seguir adelante. Además de la separación, también hay otras cosas interesantes que ocurrieron en sus carreras profesionales después del 17 de septiembre de 2025. Hande, por ejemplo, protagonizó una nueva serie, en la que demostró una vez más su versatilidad y su talento. Kerem, por su parte, participó en varios proyectos cinematográficos y se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía. Ambos continuaron cosechando éxitos y demostrando que la vida, a pesar de los contratiempos, sigue adelante. La separación de Hande y Kerem, sin duda, marca un antes y un después en sus carreras y en sus vidas personales. Sin embargo, también es una oportunidad para reinventarse, para crecer y para seguir adelante. Es importante recordar que detrás de cada noticia, de cada rumor, de cada foto, hay personas reales con sentimientos y emociones. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y por la especulación, pero debemos ser respetuosos con su privacidad y con su dolor. Y por último, me gustaría compartir algunas de mis conclusiones sobre este tema tan debatido.
Primero, que el amor, a veces, no es suficiente. Segundo, que la fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Tercero, que es importante respetar las decisiones de los demás, aunque no las entendamos. Y cuarto, que Hande y Kerem son dos grandes artistas que merecen todo el éxito y la felicidad del mundo. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos recorrido los detalles más importantes sobre la impactante noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las reacciones de los fans, los posibles motivos detrás de la separación y nuestras propias opiniones. Hemos intentado desentrañar los misterios y especulaciones que rodean a esta noticia, a que sacudió al mundo de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles a todos /diagonalas por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo turco y por el entretenimiento. Espero que este análisis les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Estaban sorprendidos /diagonalas por la noticia? ¿Creen que volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus opiniones y debatamos juntos sobre este tema tan apasionante. Y antes de irme, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos /diagonalas y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y debates sobre el mundo turco. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre, el mundo de las telenovelas turcas es un universo fascinante. Hasta la próxima.